en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, donde recordemos que se unen los cielos y la tierra, día que ha sido diseñado por el Padre, para Él y por Él. Recordemos que la Escritura dice claramente que todo fue creado por Él y para Él. Y es por lo mismo que Él diseñó un día en el cual justamente Él se quiere reunir con sus hijos para poder justamente entregarle palabra, entregarle amor, entregarle tantas cosas que muchas veces nos faltan dentro de la semana o dentro de nuestras vidas personales, para entregar una palabra de aliento, para entregar revelación, para entregar justamente sabiduría, entendimiento, para entregar lo que Él siempre ha hecho, ¿no es cierto? Darnos absolutamente de todo. Y bueno, sin antes empezar la enseñanza de este Shabbat, quería recordarles que pueden adquirir de manera absolutamente gratuita este ejemplar de estudio, que es un resumen de la Escritura de principio a fin, y se llama Conociendo la Vida Eterna. Aquí van a encontrar una cantidad no menor de pasajes que no son los más técnicamente populares, por decirlo de alguna manera, pero son los que van a producir la conexión del hilo conductor para llevarnos de principio a fin en un gran resumen, vuelvo a repetir, en un gran resumen de la Escritura, lo cual lo va a llevar a lograr entender con más facilidad y una finalidad, obviamente, que es la que busca el Ruach HaKodesh, es que podamos comprender la Escritura a grandes rasgos, cosa que cuando vayamos profundizando nos sea mucho más fácil, porque vamos a tener el contexto histórico, vamos a tener el contexto geográfico y claramente el contexto del plan eterno que el Padre tiene para cada uno de aquellos que son llamados justamente a hacer teshuvá, es decir, a arrepentirse para poder ser parte nuevamente justamente del olivo cultivado, es decir, del pueblo de Israel, el cual el Padre formó para sí mismo, para que del día de mañana Él pudiese gobernar todo el planeta y, escuche muy bien esto, también el universo. Así que los dejamos invitados para que puedan acceder a este material de estudio. Usted nos manda su correo electrónico. También se lo vuelvo a repetir a nuestros amigos de YouTube, que nosotros tenemos nuestra plataforma de YouTube también. Conéctense por esta plataforma de Facebook, nos envían el correo electrónico, nos ponen abajo su dirección, nosotros enviamos el libro en formato PDF, con la ventaja que usted lo puede imprimir al llegar a su casa, ¿no es cierto? Tenerlo físicamente así como lo tenemos nosotros aquí, porque uno de los diseños que este libro tiene es que, por lo mismo, por estar, digamos, impreso de esta manera, va a tener una hoja en blanco en el frente, en el cual le va a servir mucho para poder tomar apuntes de lo que justamente está en la hoja que estamos estudiando. Bueno, algo que también vuelvo a repetir, este libro va con un maestro de por medio, con un profesor de por medio, así que nos pueden conectar para poder justamente empezar a estudiar la Torá, empezar a estudiar las Escrituras, y lo sé, porque así ya nos ha pasado, tanto a niveles pastorales como a niveles de hermanos que quizás no tienen un llamado pastoral o no tienen un llamado ministerial, pero sí claramente son hijos de Elohim, de conocer muchas más cosas de las que están escritas en la Escritura, o digamos en este resumen. ¿A qué me refiero? Porque van a haber preguntas, por supuesto que sí, y cada persona tiene preguntas personales conforme a su vivencia, conforme a lo que le han enseñado, porque recordemos que una de las cosas que la Escritura misma hace, y en este caso este resumen sigue haciendo exactamente lo mismo, es sacarnos justamente del sistema religioso en el cual hemos estado, y lo digo porque también yo salí de ahí durante estos 2000 años. Así que quedan invitados a que puedan acceder a este libro en forma absolutamente gratuita, y claramente vamos a poder empezar a estudiar y a profundizar las Escrituras en las áreas que usted necesite. El libro tiene, por decirlo de alguna forma, de 2 a 3 niveles de profundidad, porque claramente una persona, si lo adquiere en forma personal y no quiere tener el estudio, ¿lo puede leer en forma personal? Por supuesto que sí, pero es imposible que no le salten algunas preguntas frente a lo que está escrito, y es por eso que justamente nosotros estamos ahí para poder unir esas piezas y poder justamente dar la revelación de lo que está conectado en ese momento. Así que, bueno, sin ir más profundamente en eso, porque la idea es que podamos justamente conversarlo con ustedes, y vuelvo a repetir, no importa la nación donde usted esté, porque nosotros nos vamos a adaptar al horario que usted necesite y que usted pueda. Si usted está en Europa, si usted está acá en Latinoamérica y sus horarios también de trabajo son tarde y quiere estudiar, o inclusive de madrugada, no es ningún problema. Si está en Europa también, ¿no es cierto?, es lo mismo. Los horarios nosotros nos adaptamos y nosotros estaremos absolutamente
atentos a su llamada para que podamos justamente empezar a caminar juntos en este hermoso camino, que es un camino de vida eterna que el Padre dejó trazado ya formalmente hace ya más de 2000 años. Bien, y entrando al mensaje y a la enseñanza de este Shabbat, vamos a conectarlo un poco con lo que estuvimos revisando la semana anterior, que fue justamente con respecto a el trono del Padre o a la ciudad de la paz, al Monte Santo, ¿no es cierto?, a Jerusalén, al Monte Moriah, la ciudad de David, la ciudad de Elohim, son todos los sinónimos para el mismo lugar que viene siendo Jerusalén. Y bien dijimos, ¿no es cierto?, de que está escrito de que de Jerusalén el día de mañana va a salir la Torá a todas las naciones, y así también obviamente se va a empezar a reordenar todo el planeta conforme a la Torá que va a estar justamente saliendo desde Israel. Ahora, para que vayamos a la escritura literalmente y para poder entender esto en mayor profundidad, hay que entender que esa es una palabra profética que está en el libro de Isaías, que es una palabra profética que se va a llevar a cumplimiento desde el milenio en adelante. Y aquí quiero que vayamos a revisar rápidamente ese extracto de la escritura. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 4, que ahí justamente es lo que nos interesa, porque estamos retomando lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, con respecto al monte del Padre, el monte Kadosh, el monte santo, y aquí vamos a revisar justamente lo que Isaías nos profetiza, algo que ha de venir, claramente, porque quiero aquí entrar a conectar más con el pasado, porque recordemos que Edén, ¿ya? El país de Edén, que nosotros así le llamamos, corresponde a un lugar geográfico que está delimitado en 4 ríos, ¿sí o no? ¿Se acuerda usted en Génesis? Bueno, esos 4 ríos nosotros nos muestra geográficamente a niveles territoriales cuál vendría siendo más o menos justamente el país de Edén, donde encontramos su capital, a la cual nosotros llamamos paraíso. Y en esta capital, si usted se puede dar cuenta, usualmente en las capitales de todas las naciones está, por decirlo de alguna forma, el sistema político, ¿no es cierto? Hay algunas naciones que quizás lo han llevado a otro lugar, pero usualmente en el corazón, en la capital de las naciones, está el centro político, ¿no es cierto? Bueno, en este caso particular usted se podrá dar cuenta de que en el paraíso, en el centro del paraíso, estaba el árbol de la vida, y al lado de ese árbol estaba el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y el mal, del cual hasta hoy siguen comiendo de él. Todas las naciones están comiendo de ese árbol. Quienes estamos, y lo digo de esta forma, quienes estamos comiendo del árbol de la vida hoy, son quienes hemos hecho teshuvá y hemos justamente creído que el Creador, Yahweh Sebaot, se encarnó y estuvo presente hace 2000 años físicamente en el planeta en la forma de Mashiach. Y creímos en ese mensaje, hicimos teshuvá, abrimos nuestro corazón, nuestro lev, y recibimos a Mashiach como nuestro Adón, nuestro Señor, y como nuestro Salvador. Entonces, a partir de ahí en adelante, toda persona que ha hecho teshuvá, que se ha arrepentido de sus pecados, y entiéndase, la palabra pecado es transgresión a la Torá. Para que lo vuelvo a repetir esto, ya lo enseñamos hace bastantes meses atrás, pero es necesario volver a recordarlo, porque la palabra pecado para el mundo o para el sistema religioso implica solamente las personas que han entendido que fornicar es malo, robar es malo, matar es malo, mentir es malo, y como que nos quedamos ahí. Quizás el maltrato, la violencia, cosas como esas podrían ser también, pero usualmente lo que se ha enseñado, y se lo digo porque yo lo viví, yo salí de ahí, yo salí del sistema religioso, salí de Babilonia. Entonces, en ese momento, cuando estábamos en el sistema religioso, uno acreditaba sus pecados conforme a su propia justicia. Había cosas a las cuales uno consideraba que, bueno, que no es como hacer pecado eso. Y sin embargo, la Escritura sí lo dice. Por eso, cuando hablamos de hacer teshuvá, a lo que se conoce en español como arrepentimiento, es arrepentirse de haber, ¿qué?, transgredido la Torá, que es la voluntad del Creador. De eso uno se arrepiente, no se arrepiente de otra cosa, puesto que en la Torá, usted podrá, leyendo justamente los mandamientos, leyendo justamente el libro de Levítico, se podrá dar cuenta que está todo incluido, y todo el sistema cultural que hasta hoy día prevalece en las naciones, ya
estaba escrito. Entonces, por lo tanto, cuando una persona de cualquier nación que ha recibido el mensaje de Mashiach y hace Teshuvah, claramente se va a dar cuenta que claramente sus pecados están vigentes hoy día en la Escritura. Y es de eso lo que yo me arrepiento. De hecho, ¿para qué hablamos del tema sexual? Que usted lo podrá revisar justamente en el libro de Levítico, en el capítulo 18 en adelante. Se podrá dar cuenta que van a haber muchas cosas que, sobre todo aquí en Latinoamérica, en Centroamérica, se practican hasta hoy. Por eso le digo, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de Teshuvah, es de arrepentirse de transgredir la Torá, que viene siendo la voluntad del Padre, lo cual nos lleva a un camino de santidad, de perfección, de justicia, de integridad. Entonces, por lo mismo, cada persona que ha hecho Teshuvah tiene que tener conciencia que significa ¿qué? Arrepentirse de haber transgredido los mandamientos del Padre, la voluntad del Padre, la cual es santa, la cual es Kadosh. ¿Vamos bien? Ya. Ahora, vamos a ir a la Escritura para que podamos conectar todo lo que estamos ministrando. Porque aquí tenemos que entender esto. La Torá va a salir a todas las naciones desde Jerusalén, pero esto ya va a ocurrir en el milenio adelante. Y aquí está Isaías profetizando esto en el capítulo 2. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá o de Yahudá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Recordemos que estamos en la segunda semana de la creación. La primera semana de la creación usted lo tiene en Bereshit, en el capítulo 1. Y entrando justamente al gran Shabbat, al primer Shabbat, el cual el Padre reposó en el séptimo día, que es en el año 7000, corresponde al final de la primera semana de la creación. Cada semana a nivel espiritual opera en 1000 años aproximadamente. Por lo tanto, de ahí en adelante empieza el día 1, 2, 3 y ahora estamos entre el quinto y el sexto día, por decirlo de alguna forma, no quinto, sexto día. Ya estamos dentro del atardecer del sexto día para entrar al séptimo día de la segunda semana de la creación, a la que se conoce como el Shabbat Hagadol, o conocido en las transcripciones, o digamos en la forma de los títulos que se le pusieron en el ámbito religioso a las escrituras, el milenio. Vamos acá, verso 2. Acontecerá en lo posterior de los tiempos, ahora se entiende, ¿no es cierto?, en el tiempo del milenio, el Shabbat Hagadol, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes. Es usted para que pueda darse cuenta que estamos conectando con el mensaje de la semana pasada, ¿no es cierto? Luego dice que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Yo pregunto, ¿eso ha ocurrido ahora? Está ocurriendo ahora. Israel está en medio de una guerra, está con 7 frentes. Más encima se ha sumado una guerra dentro del Medio Oriente que está tomando a Turquía, junto con Irak y con Siria. Entonces usted me puede dar cuenta que están en otra cosa hoy día el planeta. ¿Para qué hablamos de lo que está pasando con Rusia y Ucrania? Y qué es lo que está pasando justamente con Norcorea, que está apoyando justamente a Rusia. O sea, nadie está ocupándose de esto que estamos leyendo, sino que están en guerra, ¿no es cierto? Y eso justamente es parte de las profecías que aparecen en Lucas 24, que habrán guerras, rumores de guerra en el tiempo del fin de los tiempos, que corresponde al fin de esta semana, ¿no es cierto? Dice claramente, y será exaltado sobre los collados y correrán a él, a este monte, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Usted se podrá dar cuenta que esto no es lo que se está viviendo en estos momentos. De hecho, nadie está corriendo a Jerusalén a buscar justamente la palabra del Padre, y menos estamos viendo que hay shalom a nivel mundial. Hoy estamos desde allá más de un par de años, ¿no es cierto?, ya con la guerra de lo que pasó con Ucrania y con Rusia. Disculpe, ya. Y resulta que después del 7 de octubre del año 2023
ocurre el atentado que tenemos por parte de Hamas sobre Israel, y eso ha traído ya más de un año de guerra de Israel con Hamas, con Hezbollah, claramente con toda la mente, digamos, terrorista de Irán, ¿no es cierto? Y todo lo que ya hemos conocido, etcétera. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuándo va a ocurrir esto entonces? Claramente no es ahora, es en el milenio y en adelante. Entonces, la pregunta es la siguiente: para que desde Jerusalén salga la palabra de Yahweh, salga la Torá, la pregunta, ¿eso va a ser solamente en ese momento o habrá algo que ya quizás ocurrió? Porque hay una cosa que tenemos que entender. Esta palabra profética, cuando dice acá, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh, de alguna manera esto hoy ya ha ocurrido hace 2000 años atrás. ¿Sí? Sí. Yo no estoy diciendo que ya se cumplió la profecía, no. Esta profecía que estamos leyendo completa, acá en estos 4 versículos, hay una parte de ella que ya inició. Sí, y luego se va a concretar 100% claramente en el milenio en adelante, en el Shabbat Hagadol. Entonces, la pregunta, ¿cuándo fue que ocurrió esto? Amados, ocurrió en una fiesta. Sí, ¿y sabe cómo se llama esa fiesta? La fiesta de Shavuot, o conocido en el griego como la fiesta de Pentecostés. Y quiero que nos vayamos para allá, porque aquí los quiero llevar a romper un mito religioso donde todos muchas veces pensaron que cuando se extendió justamente la Besorá o el Evangelio en griego, ¿no es cierto?, fue a través de los apóstoles, y yo no discuto eso, pero el punto es lo siguiente, que el Padre hizo algo antes de que eso empezase a ocurrir justamente posterior a la resurrección de Mashiach. ¿Y cuándo fue que Él reunió a todos los israelitas dispersos en las naciones debajo del cielo de la época, hace 2000 años atrás, y los trajo a Jerusalén, al monte Kadosh, a su casa, para hablarles en todos sus idiomas? ¿Se recuerda eso? Bien, vamos a la escritura justamente para empezar a mostrar un poco qué es lo que se sembró ese día en este lugar. Y literalmente hay cumplimiento en parte de la profecía de Isaías con respecto a lo que va a ocurrir justamente en el fin de los tiempos. Pero como esto es parte del fin de los tiempos, claramente incorpora esta palabra profética a esta realidad que ya se vivió hace 2000 años en Jerusalén. Vamos, Hechos capítulo 2, dice así, verso 1. Mire qué curioso, estuvimos leyendo Isaías capítulo 2, ahora vamos a Hechos capítulo 2 y estamos claramente partiendo desde el principio. Y cuando llegó el día de la fiesta de Shavuot, estamos hablando en el verso 1, estaban todos unánimes juntos. Quiero aquí recalcar esto y abrir un paréntesis aquí, porque puede sonar como reiterativo, como que está mal escrito, unánime juntos, como que está siendo redundante. No, unánime se está hablando en un alma, un ánima. Recordemos que también hay muchas palabras griegas dentro de lo que estamos estudiando. Entonces, ánima es griego, que significa alma. En una sola alma y estaban juntos, no estaban dispersos. Entonces, por eso hay que ser entendido cuando uno está leyendo. Estaban todos unánimes, es decir, en un mismo sentir, pero estaban juntos, en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas. ¿Qué es lo que tiene usted entre medio de los dientes en su boca? Lengua, ¿no es cierto? Ya, ¿y para qué sirve la lengua? Para hablar. ¿Y hablar qué? Un idioma para poder comunicarse, ¿no es cierto? ¿Por qué eso lo explico de esa forma? Porque la religión, y usted bien lo sabe, ha hecho creer cualquier cosa menos la verdad, distorsionando y haciendo una fragmentación de las escrituras para no incorporarle justamente lo que ellos no quieren que se enseñe, sino quieren enseñar falsas doctrinas. Falsas doctrinas, doctrina de demonios, podríamos decirlo, algo que ya también lo había profetizado Pablo. Entonces, mira qué lo dice acá. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, es decir, lo que tiene usted adentro de su boca, pero como de fuego. Recordemos qué fue lo que pasó justamente con Moshe en la zarza ardiendo.
¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos una manifestación del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? En la zarza ardiendo. ¿Y de qué forma? En fuego. Y resulta que aquí vemos lenguas. Entonces implica idiomas. Algo iba a pasar con esto. ¿Y era de dónde? De parte del cielo, de parte del reino. Por eso viene en manifestación espiritual de fuego. Forma espiritual de fuego, porque si otra persona hubiese estado ahí mirando, no hubiera visto absolutamente nada. ¿Quién es el que vio acá? El que documentó. ¿Quién documentó? Lucas. Lucas era parte del grupo, era una persona que había recibido a Mashiach, por supuesto que sí, o sea, había nacido de nuevo, por lo tanto tenía abiertos sus ojos espirituales. ¿Qué fue lo que dijo Mashiach? Es necesario nacer de nuevo para ver el reino del Padre, ¿no es cierto? Y había que nacer del agua y del Ruach para entrar al reino. Una cosa es ver el reino, otra cosa es entrar en el reino. Y para eso uno tiene que haber sido lavado por la Torá y claramente haber sido lleno del Ruach HaKodesh. ¿Vamos bien? Eso es Juan capítulo 3. Ahora, seguimos leyendo acá. Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otros idiomas. También dice acá, en otras lenguas, según el Ruach le daba que hablasen. ¿Se da cuenta? Es un idioma, no es una metralleta como la religión lo ha hecho pensar, lo ha hecho creer. ¿Ya? Aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto porque esa es la falsa doctrina. Cuando Pedro dice que tenemos que anhelar la leche no adulterada, ¿cuál vendría siendo esa leche? La Torá, las Escrituras, su palabra, la voluntad del Padre, los mandamientos no adulterados. ¿Y por qué le hace tanto hincapié justamente Pedro? Porque había sido adulterada la leche. Sí, ¿con qué? Con mandamientos de hombre. ¿Les suena eso? Talmud, tradiciones de los ancianos. Y es por eso que Pedro dice claramente, anhelen la leche no adulterada, busquen la Torá, no estén buscando los mandamientos de hombre, no estén buscando las tradiciones de los ancianos, que es un adulteramiento de la Torá. ¿Vamos entendiendo bien eso? Entonces, ¿qué ocurre? La religión ha adulterado la Escritura haciendo creer ciertas cosas con mandamientos de hombre, con enseñanzas o doctrinas humanas, sí. Y es que es por eso que yo aquí lo estoy corrigiendo, porque es lo que dice la Escritura. No dice otra cosa, no dice que están hablando en jerigonza o en idioma indescriptible. No, aquí está hablando de idiomas. ¿Y por qué? Porque más aún se reafirma siguiendo cuando uno avanza justamente la Escritura. ¿Qué dice acá? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Usted puede decir que es una exageración? ¿O usted me dice entonces que la Escritura exagera, que la Escritura miente? No, aquí dice claramente, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos estos que hablan? La pregunta es la siguiente, ¿qué era un galileo? ¿Una persona que trabajaba en el ámbito del campo, ¿no es cierto?, en el ámbito agrícola, o bien era pescador? Y en este caso particular, ustedes bien saben que los discípulos, y gran parte de ellos, eran de esa región y eran pescadores. Por lo tanto, no había ningún tipo de enseñanza más allá del oficio físico a nivel de trabajo que ellos tenían. Por lo tanto, no había, como se le podía decir en esa época, no tenían letra, que hoy día se puede decir quizás de la misma manera. Una persona que no ha tenido estudios. ¿Por qué? Porque solo es una persona de campo, es una persona que está en el trabajo de campo, en este caso en el trabajo del mar. No había un estudio para eso, no, porque era una práctica que se llevaba heredada en la familia y cada hijo claramente era enseñado de chiquitito junto con su papá en el bote, cómo pescar, cómo seleccionar los pescados, cómo tirar la red, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted se podrá dar cuenta que personas que con ese nivel cultural, que era solamente de trabajo, podían acceder a tener una multiplicidad de idiomas para poder hablar más encima de las Escrituras. Eso es lo que dice acá. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir sorprendiéndonos con lo que la misma Escritura nos dice. Por eso es tan importante
entender las Escrituras, no es leerlas. Tenemos que escudriñarlas y dejar que el Ruach HaKodesh nos vaya abriendo el entendimiento y llevándolos al contexto de la situación. Por eso hay que conocer la historia de Israel y por eso hay que conocer justamente todo el Tanaj, algo que nosotros ya hemos hecho en el gran resumen que hemos hecho. Ahora, vamos a volver a la Escritura. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua o nuestro idioma en las que hemos nacido? Partos, medos, elamistas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Usted si quiere puede contar después estos lugares, ¿no es cierto? En Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestro idioma o nuestra lengua las maravillas de Elohim. Entonces usted se podrá dar cuenta que una persona que es un pescador y que no tiene ningún tipo de estudio, que esté hablando del Padre, que esté hablando de las cosas espirituales, que esté hablando de la Torá y algo más que vamos a entender aquí, haya hablado en otro idioma en el cual no hay ninguna escuela, ningún colegio, alguien que pague esto, eso no existe. Estamos hablando que vino algo extraordinario, una maravilla, a lo que se conoce como el don de lenguas. Eso es lo que se manifestó acá. Y la pregunta es la siguiente, ¿con qué propósito? De predicar por primera vez a todas las naciones la besorá del reino del Padre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Le oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, las maravillas de Elohim. ¿Y qué cree usted que estaban predicando? ¿Qué cree usted que estaban hablando? Por primera vez a todas las naciones que estaban dispersos, los israelitas en esa época, se les comunicó justamente la besorá, las buenas noticias de que efectivamente Mashiach, el prometido, el rey de Israel, la promesa que estaban anhelando de que se volviera a restituir el reino del Creador acá abajo en la tierra, estaba ocurriendo y eso ya había ocurrido justamente hacía 50 días atrás, justamente en la fiesta de Pesaj. Aquí estamos en la fiesta de Shavuot, que viene siendo 50 días posterior a Pesaj. Por lo tanto, 50 días atrás esto ya había ocurrido. ¿Y qué es lo que estaba esperando el Padre? Que llegaran todos aquellos que iban a ser parte justamente de su reino y de su cuerpo, que llegaran ¿a dónde? A su casa, al monte Kadosh, al monte santo, a Jerusalén, a Zion, a la ciudad de David. ¿Se da cuenta de lo que estábamos viendo la semana pasada? Y el Padre los reunió ahí y aquí se predica por primera vez la besorá del reino de Yahweh a todas las naciones bajo el cielo, como lo dice acá claramente, donde estaban dispersos sus hijos, estaban dispersos los hijos de Israel. Por lo tanto, todos aquellos que creyeron sí, claramente tenían los 3 códigos, usted ya lo sabe. Simiente del Padre, la emuná de Abraham, es decir, tenía simiente de Abraham y claramente eran parte de las 12 tribus de Israel, porque nadie sube a Israel en las 3 fiestas, y en este caso era la segunda fiesta que son de subir a Jerusalén, a no ser que sea un israelita. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo acá? El cumplimiento ya de la palabra profética de empezar a extender el reino en todas las naciones. Ahora, ¿qué fue lo que el Padre hizo acá? El Padre lo que hizo aquí fue remover la tierra para poder sembrar la semilla. Usted se podrá dar cuenta de que después de que ocurrió este tema, usted sigue leyendo más adelante y se va a encontrar con Kefas, con Pedro, ¿no es cierto? Tirando la palabra, ¿no es cierto? ¿Y cuántas personas se convirtieron? 3.000, ¿no es cierto? Al poco tiempo después, un par de semanas más adelante, se convirtieron 5.000. Y así suma y sigue cómo se iban añadiendo todos los días en la Escritura quienes iban a ser salvos, quienes eran parte justamente del reino del Padre. Es decir, aquellos que tenían genéticamente a nivel espiritual los 3 códigos. Eran claramente israelitas, ¿no es cierto?, de cualquiera de las 12 tribus de Israel. Claramente si creyeron era porque tenían la emuná de Abraham, su padre, a nivel espiritual, y por supuesto una persona que ha creído es porque es parte de la simiente del Padre, es decir, es parte de la humanidad que el Padre diseñó
a imagen, escuche muy bien esto, a imagen y semejanza a él con Adán. ¿Vamos bien? Ya, ahora, vamos a seguir viendo cómo se extendió el mensaje, ¿no es cierto?, de la besora del reino, y vamos a seguir en Hechos, pero vamos a subir al capítulo 5, verso 25 en adelante. Y aquí vamos a ver que hubo algo que ocurrió, a Pedro lo tomaron prisionero, ¿no es cierto?, y hubo un escándalo en las congregaciones de la época, en Jerusalén, etc. Y pasó lo siguiente, verso 25. Pero viendo uno, les dio esta noticia. Está hablando acá de uno de los guardias. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Recordemos que habían sido justamente prisioneros y vino un ángel, abrió las puertas, los sacó y el otro día estaban predicando nuevamente. Y ellos decían, pero ¿cómo es posible si estaba la guardia, estaba todo cerrado, estaban los candados, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y cómo es posible que ahora estén allá? ¿Qué es esto? ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Sigo leyendo. Enseñaban al pueblo. Entonces, verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Claramente, si el pueblo los amaba, estaban entregando una palabra maravillosa y habían señales. Amados, habían señales, sí, porque las señales siguen a los que creen, ¿ya? Cuando los trajeron, verso 27, cuando los trajeron les presentaron en el concilio y el Cohen Gadol les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? ¿En qué nombre? En el nombre de Yeshua, ¿no es cierto? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Mashiach. ¿Ya? Entonces, fíjese, ¿qué es lo que se estaba llenando de la doctrina o de la enseñanza del reino? De la enseñanza justamente de Mashiach, Jerusalén, el lugar Kadosh, lo que hemos estado estudiando la semana pasada y que estamos conectando en este día. Dice acá, respondiendo Kefa, Pedro y los emisarios dijeron, es necesario obedecer a Yahweh antes que a los hombres. El Elohim de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. A este Elohim ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar, escuche muy bien esto, a Israel, Teshuvá, a Israel, no al mundo, a Israel, Teshuvá y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Es decir, el Ruach HaKodesh se va a posicionar en las personas que de corazón han hecho Teshuvá, que es justamente lo que el Padre ha extendido como misericordia, y aquellos que empiezan a obedecerle, claro, que empiezan a tener conocimiento de que realmente sí, transgredimos la Torah y ahora volvemos a la Torah, el Padre los sella con el Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para que hagan señales, milagros, prodigios y extiendan el mensaje con autoridad, con gobierno, con templanza, con sabiduría, etcétera, etcétera. Con denuedo, dijo Pablo, ¿no es cierto? Bueno, es así. Entonces, el Ruach HaKodesh, aparte de hacerme caminar en la Torah, me va a llenar de un carácter, escuche muy bien esto, carácter de reino. Carácter de reino, donde a usted, escuche muy bien esto, no le va a temblar la mano. Y claramente con el conocimiento y el aprendizaje que el Ruach HaKodesh le ha entregado a usted, usted se va a poder parar frente a alguna persona que quiera confrontar la verdad. Porque resulta que usted muy bien sabe que las escrituras no se discuten. Las escrituras se presentan, se establecen y se acabó. La palabra en sí misma del Padre es la roca, y usted bien lo sabe. La pregunta, ¿alguien podrá mover la roca inamovible? ¿La roca sempiterna? Imposible. Nosotros no estamos para discutir con las personas, estamos para enseñarles, para abrir sus ojos a la verdad. ¿Por qué? Porque se supone que estamos llenos del Ruach HaKodesh. Y es una de las cosas que el Ruach HaKodesh hace eso, abre el entendimiento a las personas. Cuando usted está estudiando, justamente con el respaldo del Ruach HaKodesh, se le abrirá el entendimiento y va a venir revelación. El entendimiento y la revelación vienen de la mano. Es imposible que una esté separada de la otra.
vienen juntas. Entonces, cuando usted, si tiene justamente el llamado ministerial de Moré, claramente si está lleno del Ruach HaKodesh, sus enseñanzas van a ser una delicia, porque se le abrirá el entendimiento a las personas cuando usted esté entregando la Escritura, y esto es por esto, las personas van a decir, pero no lo había visto. Justamente, nosotros abrimos la vista a los ciegos. Isaías 61. Y eso fue lo que Mashiach hizo al pueblo de Israel, nos hizo a nosotros, a mí personalmente y tanto a mi esposa, nos abrió los ojos a las Escrituras. ¿Para qué? Para que las comprendiéramos, las entendiéramos. Y es por eso que cuando estamos estudiando, el Ruach HaKodesh está ahí abriéndonos el entendimiento justamente para poder llegar a compartir con ustedes todas estas hermosas cosas que estamos entregando durante muchos años. Ahora, sigo avanzando. Entonces acá dice claramente, se le da a Israel Teshuvá y perdón de pecados. ¿A quién se le entrega la llave de Teshuvá? A Israel, no a las naciones, a Israel. ¿Y dónde está Israel hoy? En las deportaciones o en las diásporas que se conocen, ¿no es cierto?, en las naciones. Y es por eso que hay que extender la red y tirar la red en las naciones, porque ahí vamos a encontrar peces que son kosher, son peces que son justamente hijos de Elohim, que no saben que lo son y que claramente cuando reciben el mensaje y su corazón empieza a arder, algo le empieza a ocurrir en su interior, es porque claramente es parte del reino del Padre. Y tienen ellos ya ahí la promesa para vida eterna, haciendo teshuvá y empezando a caminar en la voluntad del Padre, siguiendo sus mandamientos, etcétera, etcétera, celebrando Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, usted se puede dar cuenta acá el temple y el carácter que tenía Pedro. Pedro dice claramente acá algo que yo creo una persona, digamos, en su carnalidad, quizás lo pensaría porque sabe que está delante de autoridades espirituales, pero resulta que Pedro no le tembló la voz de ninguna forma y les dijo claramente en el verso 29, respondiendo Pedro y los emisarios dijeron, es necesario obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Es decir, ustedes a mí y a mis hermanos no nos van a callar. ¿Se puede dar cuenta de la confrontación que estaba ocurriendo en ese momento? Si usted sigue leyendo este pasaje, se va a encontrar con que aparece Gamaliel, que era el maestro de Rab Shaul, de Pablo. Sí, y Gamaliel fue muy sabio, dijo, miren, hubieron unos antes que ellos, ¿no es cierto? O en el nombre que ellos están predicando, se levantó uno tanto allá, murió, se dispersó la gente. Después del tiempo se levantó otro, murió, se dispersó la gente. Voy a darle un consejo, dijo Gamaliel. Apártense de estos hombres. No hagan nada con ellos, déjenlos nomás. Porque si esto es de la carne, si esto es de los hombres, se va a disolver. ¿Y cuál va a ser el problema? Ninguno. Pero no sea cosa que estemos luchando contra Elohim. Y que lo que ellos estén haciendo, y lo que están diciendo, y lo que están predicando, realmente sea verdad. Así que déjenlos que se vayan. Ese fue el consejo que entregó Gamaliel. Usted puede seguir leyendo la Escritura y se va a encontrar con ese pasaje. Pero les quiero mostrar por qué ese temple, ese carácter de Pedro. Indistintamente que ustedes bien saben que Pedro tenía su carácter, le cortó la oreja a Malcolm, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es lo siguiente, aquí hay una promesa por parte de Mashiach para que ese carácter se pusiera firme en la convicción de la verdad que ellos habían vivido y que claramente que era la profecía encarnada. Hechos, ahí mismo, vamos para atrás, capítulo 1. Mire el verso 4. Y vamos a ir leyendo hasta donde les voy a mostrar. Verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Aquí está hablando Lucas, escribiendo claramente todo lo que había pasado. 40 días estuvo presentándose Mashiach delante de ellos, enseñándoles reino, hablándoles del reino. ¿Y qué pasó acá? Dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, ¿no es cierto?, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Yohanan ciertamente sumergió en agua, mas ustedes serán sumergidos en el Ruach HaKodesh dentro de no muchos días. ¿Por qué dentro de no muchos días? Porque ya llevaba 40 días enseñándoles justamente del reino, predicándoles, hablándoles del reino, y faltaban 10 días para que llegara la fiesta de Shavuot.
Entonces, dentro de no muchos días, o sea, de aquí a 10 días más, ustedes van a ser investidos de autoridad, de gobierno y de poder. Ahora, miren lo que dice el verso 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, dinos, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Claramente ese discípulo estaba mirando para otro lado porque lo que se quería restaurar y lo que se iba a restaurar finalmente era el reino del Padre, no el reino de Israel. El reino del Padre que está usando el territorio de Israel, el cual es Edén. ¿Para qué? Para restablecer el reino que se perdió justamente con Adán. Entonces, le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero... ahí les cambia el tiempo, les cambia la mirada, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Ruach HaKodesh, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí yo quiero mostrar que hay 3 direcciones que Mashiach muestra. Observe lo siguiente. ¿Me serán testigos en dónde? En el monte Kadosh, en Sion, me van a ser testigos en el monte Moriah, me van a ser testigos en la ciudad de David, en la ciudad del Padre, en la ciudad de Elohim. Es Jerusalén y en toda Judea. Corresponde a la casa del sur, del reino del sur. Eso corresponde. Ahora, mire lo que pasa. En Samaria, ¿y dónde queda Samaria? Es la capital del reino del norte, es decir, es la capital de Israel. La capital de Judá viene siendo Jerusalén. Usted me va a ser testigo en las 2 casas, en la casa del sur, aquí en Jerusalén, su capital, y luego me van a ser testigos en el norte, en la capital de la casa de Israel, que corresponde a Samaria. Y eso no termina ahí. Y después dice, y hasta lo último de la tierra. Y bueno, Chile está colgando aquí, ¿no es cierto?, en esta franja delgada del continente americano. Acá hasta el último de la tierra. ¿Se cumplió esa palabra? Sí. Pero la pregunta, ¿de dónde salió la orden? ¿De dónde salió justamente la palabra? Del monte de Sion. Salió del monte Kadosh. Salió de Jerusalén. De allá ha venido esa palabra. Por eso digo que la profecía de Isaías capítulo 2 está siendo ya, partió cumpliéndose en una parte. Y era justamente que la palabra del Padre iba a salir a todas las naciones, y eso justamente fue lo que ya ocurrió acá en el mandato de la corona por parte de Mashiach a sus discípulos. Ahora, seguimos en Hechos, pero ahora vamos a avanzar a Hechos 6. Subimos a Hechos 6. Verso 7. Hechos 6, verso 7. Y crecía la palabra del Adón, y el número de los talmidim se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Es decir, ¿estaban haciendo correcto lo que estaban haciendo? Sí. Dijo, vayan primero en Jerusalén, luego Samaria, y luego, o sea, se da cuenta, es una onda expansiva que parte desde el sur de Israel, toma el norte y luego toma las naciones. Toma las naciones en tercer punto o en tercer nivel, toma las naciones. Ahora dice acá, también muchos de los Kohanim obedecían a la emuná, a la fe. Entonces fíjese usted, aquí los sacerdotes, se los digo de esa forma, recordemos que está mal traducido, no es la palabra correcta, la palabra sacerdote es una palabra pagana. Los Kohanim ya y estaban creyendo, aleluya. O sea, fíjense, ya la palabra estaba tocando ¿dónde? La casta espiritual, la casta que era justamente la que estaba con la responsabilidad de la Torá. Entonces resulta que la Torá se la estaba empezando a transformar en vida, le iban a empezar a vivir, eran Kohanim. Ahora, y Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? ¿Ya? Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, escuchen muy bien, llamada de los libertarios, de los libertos. También hay otra traducción que dice esclavos libres. Era una sinagoga llamada los esclavos libres o los libertos, ¿ya? Y estaba compuesta por gente de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y disputaban con Esteban. Pero, verso 10 solamente, no podían resistir a la sabiduría y al ruaj con que hablaba. Entonces se puede dar cuenta, eso es parte de lo que el Ruach HaKodesh hace.
entonces no pueden resistir. ¿Por qué? Porque al estar lleno y usted tener Torá, tener palabras del Padre, tener las Escrituras en su corazón, escuche muy bien esto, no en su mente, en su corazón, el Ruach HaKodesh va a ser como que fueran balas disparadas. No va a haber nadie que le pueda resistir a usted. ¿Por qué? Porque usted va a tener palabra, pero palabra con vida. Pablo dijo de otra forma, espada de doble filo. Entonces, cada vez que estamos estudiando las Escrituras, ¿qué es lo que está ocurriendo con su espada? La está afilando. Afilando ambos lados. Cada vez que estamos estudiando las Escrituras, estamos afilando la espada que nos ha entregado el Padre. A mí me entregó una espada y es mi responsabilidad mantenerla limpia y afilada para el momento que tenga que ser usada. Ahora le pregunto, ¿qué pasó con Esteban acá? Claro, Esteban tenía su espada afilada y el Ruach HaKodesh hacía absolutamente el resto. Él tenía conocimiento de la Escritura, más él empezó a revelar la misma que ya tenía y empezó justamente no a discutir, sino que le decía, los de la sinagoga estaban queriendo discutir, confrontarlo. Pero ¿qué es lo que él hacía? Él resistía. Y él lo resistía con sabiduría del Ruach HaKodesh. Pregunto, ustedes conocen esto, ¿no es cierto? Conocen la menorá. Conocen los 7 espíritus, los 7 rujot, que están representados en estas 7 llamas. Hay uno de ellos que usted bien sabe que es el central, que es el Ruach HaKodesh. Pero resulta que está el espíritu de sabiduría dentro de la menorá. Entonces, ¿qué fue lo que se encendió dentro de Esteban? Se empezó a encender la menorá y el Ruach HaKodesh empezó a ministrar y le entregaba palabra. Ahora, ustedes saben lo que le pasó lamentablemente a Esteban. Aquí le hacen una emboscada, finalmente lo entregan, ¿no es cierto?, delante del Sanedrín. El Sanedrín finalmente lo manda a apedrear y muere con las ropas de Esteban tiradas a los pies ¿de quién? De un joven rabino llamado Saúl, Rab Saúl, conocido como Pablo también. Y eso ocurre en el capítulo 7. Vamos a ir al versículo 1 del capítulo 8. Se los comento, se los digo porque aquí justamente viene la continuación de lo que pasa a finales del capítulo 7, donde matan a Esteban a piedrazos, ¿no es cierto? Y aquí en Hechos capítulo 1 dice así: y Saúl consistía en la muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la asamblea mesiánica que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Nuevamente tenemos el sector sur y luego Samaria hacia el norte, salvo los emisarios, que ellos se quedaron en ese territorio. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ustedes bien saben que ya les añadí lo que faltaba de este pasaje para que ustedes lo pudieran entender. Y Saúl asolaba la asamblea mesiánica y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Estamos hablando de un nivel de violencia porque él, usted bien sabe, ciegamente creía que estaba haciendo lo correcto, porque él era un celoso de la Torá. Claramente usted bien sabe que por eso Mashiach dijo: este mes vaso escogido, ¿no es cierto? Bueno, conocemos la historia de Saúl después, más adelante, que eso en otro momento la vamos a quizás a escudriñar. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la Besorá, es decir, el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, a la ciudad de Samaria. ¿Por qué dice descendiendo a la ciudad de Samaria? ¿Por qué? Porque recordemos siempre que uno sube a Jerusalén. Por mucho que usted crea que siguiendo hacia el norte va a subir, no, usted va al norte, pero no necesariamente va a subir. Porque se sube a Jerusalén y luego se baja de Jerusalén. Usted si quiere bajar hacia el sur o si quiere bajar hacia el norte. Y en este caso, estando Felipe junto con todos, que estamos hablando de lo que pasó en el tema de la dispersión, ¿no es cierto?, que salen arrancando, dice acá, descendiendo a la ciudad de Samaria, claramente es el norte, la capital del reino del norte, les predicaba Mashiach. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
porque de muchos que tenían rujos inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Solamente le estoy mostrando hoy día cómo fue la extensión del mensaje de la Besorá, cómo se empezó a extender y de dónde salió justamente la primera palabra, donde se sembró por primera vez justamente la Besorá del reino, fue en la fiesta de Shavuot. Luego de eso, usted ve en Samaria, ¿se acuerda que Mashiach estuvo en Samaria? Por supuesto que sí, se hizo famoso en toda Asiria, etc. Pero el punto es lo siguiente, que lo que el Ruach HaKodesh iba a hacer posterior a su resurrección, después de Pesaj, era esto. Y todo lo que ya se había sembrado, se había removido, no se había sembrado, sino que se había removido la tierra, removido los corazones, luego justamente vendría la cosecha a través de los discípulos, y eso mismo le pasó justamente a Rav Shaul cuando va hacia más al norte, hacia el sector de Turquía, Grecia, Italia, etcétera, Mesopotamia, lo que vendría siendo Asia Menor, etcétera, las islas en Chipre, etcétera, todas las islas del mar Mediterráneo, hasta España, porque estuvo en España y tocó también Inglaterra. Entonces el punto es lo siguiente, cuando nosotros estamos entendiendo de que la Besorá, el mensaje de arrepentimiento y reconocimiento de Mashiach, ¿no es cierto?, de Yahshua como Mashiach, ¿no es cierto?, eso fue predicado en las fiestas de Shavuot. Entonces, cuando ya se extiende el mensaje a nivel de persona, a través de los apóstoles, etcétera, etcétera, claramente ya había un territorio que había sido semisembrado, había sido removido. Por lo tanto, no es correcto pensar que el trabajo del apóstol Pablo fue solamente lo que hizo que las personas se convirtieran a Mashiach. No, el trabajo se hizo en las fiestas de Shavuot. Y usted bien escuchó y leyó con sus ojos en su escritura que habían de todas las naciones del planeta bajo el cielo en Jerusalén en esa época, que eran claramente las naciones de la época, de hace 2000 años atrás, no las que tenemos hoy día, claramente. Pero esas naciones estaban dispersos los israelitas a causa de las deportaciones anteriores, a causa de Babilonia, de los medo-persas, de Grecia y, bueno, ya vendría en el año 70 la final dispersión de Israel con respecto a la diáspora romana. Amados, quería justamente enseñarles esto porque desde aquí en adelante, desde este lugar geográfico que viene siendo el Monte Zion, o en este caso Jerusalén, ¿no es cierto?, se extendió justamente la palabra del Padre a través de la Besorá, del reino, ¿no es cierto?, y comenzó desde ahí. Y es por eso que yo lo estaba llevando a la palabra profética de Isaías en el capítulo 2, donde dice claramente que la Torá va a salir justamente del monte de Sión y que de Jerusalén va a salir la palabra del Padre. Y así ha sido justamente, y así será en el milenio del día de mañana, cuando todas las naciones ya hayan sido justamente restauradas y reordenadas para empezar a mirar justamente a Israel, al monte Sión, justamente como la casa de gobierno mundial. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor, un abrazo, Osvaldo Calderón. Amén.